Academia Jurídica, en sintonía con la justicia penal constitucional. Comunidad Jurídica. Esta vez nos encontramos Diego Andramuño, Carlos Bravo, con un invitado especial, el doctor Fernando Guerra, coronel, quien es una persona muy conocedora del derecho, es actualmente juez, es docente universitario y en este momento nos va a participar con su ponencia acerca de la prescripción de la pena y la resolución emitida por la Corte Constitucional, la 11-20-CN. Estimado doctor, reciba una bienvenida y la cámara y los micrófonos son suyos. Mi estimado Diego, muy gentil, Carlitos, muy amables, gracias por la invitación. Para mí es un honor poder dirigirme hacia ustedes, poder conversar en verdad sobre un tema tan importante como es la prescripción en nuestra materia que nos gusta pues y que hacemos todos los días, ¿no? El derecho penal. Gracias por la iniciativa, apreciadas y apreciados colegas, gracias por difundir el derecho, por difundir estas piezas jurisprudenciales muy importantes. Yo siempre manifiesto que actualmente los abogados tenemos que estar con una mano en la ley y con otra mano en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Prácticamente necesitamos tener en cuenta que la Corte Constitucional está cumpliendo una labor muy activa en el hecho de interpretar, reducir o adherir con sus sentencias obviamente manipulativas, ¿no? Texto normativo propiamente. Ya quizá podemos llegar a decir que aquel fundamento de la Corte Constitucional de que, teniendo presente a Hans Kelsen, ¿no?, de que era un legislador negativo, yo creo que está ya prácticamente relativizado. Actualmente nuestra Corte Constitucional tiene un rol un poco activo y muchas de las veces en su texto o incrementa texto lo que le convierte quizá ya en un legislador positivo. Obviamente respetando siempre pues aquella división de funciones y aquella naturaleza propia del legislativo y sobre todo la garantía de reserva de ley que nosotros bien conocemos en el ámbito penal, ¿no? El tema que quiero abordar es concreto, en verdad es una sentencia interpretativa, en este caso de constitucionalidad reductora, una sentencia en donde se cambia el texto del artículo 75, número 1 del Código Orgánico Integral Penal, que hace alusión justamente a la prescripción de las penas. Esta sentencia está asignada con el número 11-20-CN/21, es decir, de relativa reciente data. Ahora bien, quiero solamente referirme en forma sucinta y concreta a lo sucedido que es la génesis de esta sentencia. Un juez, obviamente en un caso concreto, expide o consulta a la Corte Constitucional sobre una posible vulneración a dos derechos constitucionales. En este caso, la igualdad y por otra parte, el principio de proporcionalidad. En cuanto existe un proceso de ejercicio privado de la acción, de usurpación propiamente, en donde una persona es condenada, bueno, en primera instancia está ratificado de inocencia, en segunda instancia es condenado a 6 meses de prisión o pena privativa de libertad. Recordemos que el artículo 200 del Código Orgánico Integral Penal establece que para el delito de usurpación el quantum punitivo va de 6 meses a 2 años. Entonces por ahí partimos, ¿no? Hay una sentencia condenatoria de 6 meses y resulta que en un momento dado el juzgador, bajo las potestades consultivas que tenemos los jueces, a la Corte Constitucional realiza una consulta de la amplitud o de la norma del 75 número 1 del Código Orgánico Integral Penal, en el sentido de que él se cuestiona y nos dice si es que esta persona está condenada a 6 meses de prisión,
El artículo 75, número 1 del Código Orgánico Integral Penal establece que la pena prescribe en el tiempo máximo prescrito o establecido en el tipo penal más del 50%, ¿no? Así está. Entonces, el juzgador en su ejercicio intelectivo lo que hace es cuestionarse constitucionalmente de que cómo pudiendo una persona ser condenada a 6 meses, tiene que esperar en este caso sería 3 años, perdón, para que su pena prescriba, en cuanto y en tanto una persona que es condenada a 2 años, de igual forma tendría que esperar 3 años. Entonces él dice, ¿qué proporción y qué igualdad tenemos en un caso de esta persona que es condenada a 6 meses? Resulta que lo interesante de este caso es que el juez consulta esto cuando aún no estaba prescrita la pena. Resulta que luego le aprenden a la persona y el caso continúa. Entonces, por eso es que la Corte Constitucional, al resolver el caso, establece que, de no haberse aplicado este criterio que vamos a analizar actualmente, la persona que no fue beneficiaria de la prescripción cuando debía serlo por vulnerar a la igualdad y vulnerar a la proporcionalidad, puede tomar las vías correspondientes adecuadas que la ley franquea para el efecto. Pero bueno, tenemos el tema fáctico ahí enfrente. Ahora, ¿qué pasa con el tema jurídico? La Corte nos dice, ¿será que se afecta a la igualdad? ¿Será que se afecta a la proporcionalidad? ¿No? Entonces, partimos de eso. Artículo 66, vamos a igualdad en relación con el 11.2 y nos dice, ¿qué es la igualdad? La igualdad no implica siempre un trato igualitario. Partimos de ahí. La igualdad es un trato igualitario entre iguales o entre similares. Y por ende, cuando existen circunstancias diferentes, es justificable un trato distinto. Partimos de esto. Si a una persona le condenan a 6 meses y a otra persona le condenan a 2 años, ¿será que es igual? ¿Será que es un trato igualitario que el de los 6 meses tenga que esperar 3 años para que prescriba su pena, cuando al que le condenaron 2 años tenga que esperar igualmente 3 años cuando su pena a cumplir será de 2? Entonces la Corte concretamente realiza este análisis y nos establece que hay una vulneración al principio de la igualdad. Recordemos que también la Corte en múltiples sentencias ha tratado la igualdad desde lo que se conoce como el test de igualdad, ¿no? En donde establece parámetros como la comparabilidad, es decir, que 2 personas estén en circunstancias muy similares o iguales, luego un trato diferenciado, ¿no? Un trato diferente, y luego una discriminación, ya sea positiva o negativa. Cuando existe una discriminación positiva es cuando se potencializa derechos. ¿Está justificada ahí la discriminación? Claro, porque es una discriminación positiva. Cuando existe una discriminación negativa, cuando en vez de potencializar derechos lo que se hace es menoscabar derechos. Por ende, vamos a afectar a la igualdad. Que a propósito, ¿no? Tenemos la igualdad material, la igualdad formal y la no discriminación como componentes propiamente de la igualdad. Partiendo de ahí, tenemos una vulneración a la igualdad. No es lo mismo o no están en situaciones iguales el que es sentenciado a 6 meses con el que es sentenciado a 2 años. Bien, ¿qué nos pasa con el asunto de la proporcionalidad? Entonces, en el asunto de la proporcionalidad también existe un problema, ¿no? La Corte Constitucional es muy analítica en ese caso y a partir justamente del párrafo número 12 de la sentencia que nos encontramos analizando, establece que también se afecta al principio de proporcionalidad. ¿En qué sentido? No es el mismo tiempo que proporcionalmente, inclusive hace un cálculo hasta matemático con estadísticas y con porcentajes, el tiempo que tiene que esperar este ciudadano que es condenado a 6 meses con el que es condenado a 2 años. La proporcionalidad, apreciadas y apreciados colegas, tiene una doble dimensión. Eso hay que tenerlo claro. La proporcionalidad juega un papel abstracto y también juega un papel concreto. ¿Cuándo juega un papel abstracto la proporcionalidad? Cuando está dirigida al legislador. Es decir, el legislador tiene que el momento en el que genera la ley ser proporcional a la conducta e imponer una pena
que sea razonable, justificable al caso o al presupuesto fáctico que está siendo descrito en el tipo penal. Entonces, la proporcionalidad en abstracto dirigida al legislador, pero también la proporcionalidad está dirigida en concreto al juez, ¿no? Nosotros también tenemos que ser proporcionales al momento mismo en el que vamos a establecer o en el momento en el que estamos enervando la situación de inocencia de una persona con respecto a su actuar, ¿no? Entonces, en ese sentido la Corte nos deja claro y nos dice, si es que el juez está siendo proporcional al momento de ponerle 6 meses al ciudadano de la usurpación, se entiende que también debería ser proporcional al momento en el que aquella pena prescriba. Evidentemente, la prescripción se convierte en una garantía por el transcurso del tiempo en donde se puede entender que ya no es eficaz el cumplimiento de esa pena. La prescripción, así como extingue derechos, también genera derechos, ¿no? Son parte de las virtudes que procesalmente tiene la prescripción. Entonces, desde ese punto de vista, la Corte verifica que también existe una vulneración a la proporcionalidad. En este sentido, la pena mínima debe tener necesariamente una consecuencia proporcional en todo lo que deviene de aquella. Esto también es importante. ¿Qué deviene de aquello? Inclusive asuntos de favorabilidad posteriores, asuntos de favorabilidad sustantiva, asuntos de favorabilidad adjetiva o procesal, ¿no? Entre aquellas situaciones está evidentemente los aspectos del artículo 75 que establece la forma de calcular la prescripción de la pena. Cuando la Corte detecta estas dos vulneraciones a la igualdad y a la proporcionalidad, ¿qué resuelve? La Corte dice muy bien, no es lo mismo, no están en igualdad de condiciones el condenado a 6 meses que el condenado a 2 años, por una parte igualdad, y por otra parte no es proporcional en todo sentido que esta persona tenga que esperar muchísimo más de lo que tiene que esperar el de 2 años en el sentido, configurativo hasta matemático. Y dice muy bien, vamos a hacer un cambio en el texto normativo, vamos a modular, ¿sí? Vamos a una sentencia manipulativa también que se conoce aquellas de la Corte Constitucional, en donde restringe o limita, extingue o extrae 2 partes del texto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Corte concretamente extrae del artículo 75 las palabras máximo y el tipo penal. Y actualmente, pues, debemos entender que como queda configurado el artículo es: las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia condenatoria más del 50%. Esto es un brinco abismal. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que nosotros como jueces fijarnos en el tipo penal. Recordemos, el tipo penal también tiene un quantum punitivo previamente establecido por el legislador. De 3 a 5 años, de 6 meses a 2 años, por ejemplo. Hablamos de un robo, 189, tenemos, digamos que solamente es con fuerza en las cosas, tenemos de 3 a 5 años, perdón. Entonces, acá tendríamos que esperar 5 años, más del 50%, hablamos de 7 años y medio, ¿no? Cuando una persona puede ser condenada a 3 años, ¿cómo puede esperar 7 años y medio quien está condenado a 3 años y 7 años y medio quien está condenado a 5 años? Entonces, eso es lo que se cuestiona la Corte y extrae del texto normativo la palabra máximo y el tipo penal para este momento dejar muy en claro que solamente para prescribir necesitamos la pena en concreto, ya no la pena en abstracto, no la pena del legislador, sino la pena que el juez impone a la persona sentenciada. En resumidas cuentas, apreciadas y apreciados colegas, es la sentencia, el criterio de la Corte y lo que ha venido manifestando en la sentencia de Marras. Muchas gracias, doctor. Una ponencia magistral, como es su costumbre. Siempre nos salta dudas y estos espacios son para
poder subsanar dichas dudas, ¿no? Para ser un aporte para la academia, un aporte para los colegas, para los futuros colegas, estudiantes del derecho y todos los abogados que siempre vamos a ser estudiantes del derecho. Así es. Porque todo esto sigue cambiando y es lo lindo del derecho, la evolución del derecho. Estimado doctor, nos ha quedado clarísimo. Esta sentencia lo que hace es generar que la prescripción sea de la pena en concreto, más no en abstracto. La pena en concreto, entiéndase, la pena impuesta del juez, más no la pena en abstracto, que es el máximo del tipo penal. Correcto. Clarísima, doctor, su intervención. Y bueno, las dudas que nos asaltan y que algunos colegas nos han transmitido para poder ser el canal a su sabiduría y nos pueda ilustrar con dichas preguntas, mi estimado doctor. Cuando hablamos en la sentencia, es aplicable en todas las penas, en toda la clasificación de las penas, porque aquí hablamos del artículo 58 del Código Orgánico Integral Penal, que habla sobre la pena privativa de libertad, no privativa de libertad y las restrictivas de derechos de propiedad. Así es. Entonces, ¿esta sentencia es aplicable a toda esa clasificación de penas? Gracias, mi estimado Diego. Bien, nosotros debemos partir de que hay una teoría que es la teoría de la unidad de la pena, ¿sí? La pena es una. Que tengamos o que podamos punir de diferente forma es proporcional al caso en particular. Tenemos efectivamente nosotros penas restrictivas a la libertad, tenemos penas restrictivas a los derechos de propiedad, ¿sí? Y tenemos también penas del ámbito prácticamente administrativo, ¿no? Entonces tenemos la multa, el típico ejemplo es tránsito. Hay un accidente o tenemos una pena, digamos, privativa de libertad, tenemos una pena restrictiva de los derechos de propiedad de acuerdo al 70, que es la multa, y también tenemos una pena administrativa, que en este caso puede ser la reducción de puntos. Todas aquellas configuran una sola pena. Ahora bien, la Corte Constitucional en su fondo lo que hace es disponer que los jueces en concreto sean proporcionales al momento de imponer una pena, una sanción. Recordemos que para efectos, por ejemplo, de prescripción, el artículo 75, número 3 del Código Orgánico Integral Penal, para las penas, en este caso pecuniarias, establece que también prescribirá en el tiempo que prescribe la pena privativa de libertad. Por ende, si es que la Corte está diciendo para las privativas tienen que ser proporcionales y no vamos a tener en cuenta el quantum punitivo en abstracto, sino en concreto, pues obviamente arrastra, considero, también a las penas accesorias. Perfecto, doctor. Nos ha quedado claro. El tema de la prescripción de la pena no solamente es para las penas restrictivas de libertad, sino para las penas no privativas de libertad y para las penas de carácter de derechos de propiedad. Muy claro, mi estimado doctor. Cuando usted nos habló en su exposición sobre el quantum punitivo, los jueces, ¿cómo calculan ese quantum punitivo? ¿Cómo valoran el hecho de interponer, qué sé yo, una pena mínima? Digamos, en un caso de un delito que sea de 1 a 3 años, ¿cómo le pongo 1? ¿Cómo le pongo 2? ¿Cómo le pongo 3? Eso nos trae esas pequeñas dudas de mi estimado doctor y quisiéramos que nos pueda solventar. Gracias, estimado Diego. Bien, bueno, en verdad la labor judicial no es fácil, no es sencillo. Nosotros tenemos que tener en cuenta muchas aristas al momento de imponer una pena, ¿no? Hay un adagio, ¿no? Es preferible, dicen, un culpable libre quizá que un inocente preso. De ahí que el artículo 5.3 nos endilga tanta responsabilidad a los jueces penales en el sentido de que para condenar a una persona debemos tener el convencimiento tanto de la existencia de la infracción cuanto de la responsabilidad. Y con ese convencimiento, sin que albergue una duda razonable, porque esa duda razonable va a operar en favor de la persona procesada, encausada, pues tendríamos que absolver, ¿no? Ratificar inocencia. ¿Cuál es el único camino, el único mecanismo para poder tener una sentencia condenatoria de acuerdo al 453 del COIP? Es obviamente la prueba. Entonces nosotros al momento de resolver nos basamos en la
en todo el acervo probatorio que existió, que fue legalmente pues, anunciado, admitido, incorporado, practicado y luego valorado, ¿no? Cuando existe aquella situación, nosotros resolvemos. Y cuando ya condenamos y tenemos ya el convencimiento de los hechos, la pregunta que nos hacemos, y bueno, ¿cómo vamos a condenar? ¿Cuál es la sanción que yo voy a poner? Tengo que imponer una sanción. Y ojo que la sanción implica la pena, pero también la reparación integral, ¿no? Artículo 619 y artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal. No confundamos jamás la pena con reparación integral. Pero bueno, vamos al tema propiamente de la pena. Debemos ser proporcionales. La ley establece esta obligación a los jueces de ser proporcionales en concreto. Por lo tanto, si yo tengo un quantum punitivo de 3 a 5 años, o en este caso de la usurpación, de 6 meses a 2 años, de acuerdo al artículo 200, pues yo tengo que analizar el acervo probatorio que ha sido ventilado en el proceso y de esta manera buscar, sin arbitrariedad, pero sí con motivación, pues obviamente, la forma en la cual uno considera la pena, digamos, que se cumplió el tipo penal, no existió alguna situación que a uno le haga entender que tal vez su conducta fue un poquito más grave de lo que establece el tipo, sin hacer un análisis de agravantes y atenuantes, ¿no? Porque, y es lo que entiendo la pregunta de Diego, es dentro del marco punitivo propiamente, porque si vamos a temas de atenuantes y agravantes, por ejemplo, el artículo 44, 45, obviamente ahí hay la reducción del tercio, ya es fácil, ¿no? Claro, ahí es fácil, porque yo ya digo, de lo mínimo me bajo el tercio, no tengo problema. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Una contravención de violencia, por ejemplo, que tuvimos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, dio como resultado el informe pericial 2 días de lesión. ¿Cuánto es infracción de acuerdo al 159? De 1 a 3 días. Dice la norma, ¿no? La persona, miembro del núcleo familiar que está lesionada y tiene una lesión de 1 a 3 días, es un proceso especial expedito. ¿Cómo yo sería proporcional en ese caso? El tipo penal me dice, usted ponga de 15 a 30 días. Vea usted cuántos días pone. Entonces, si el tipo penal me está diciendo que tengo 15 a 30 y yo tengo el tipo de 1 a 3 días, pues obviamente si es que tuviera 3 días, se entiende que es lo más gravoso, que dentro del mismo tipo penal se extendió la conducta del sujeto activo de la infracción. Por lo tanto, estaría justificable 30 días. Si quizá esa persona tiene 2 días, pues pudiera ser un media entre 15 y 30 y pudiese poner unos 20 a 25 días tal vez. Y si fuese uno, pues pusiera lo mínimo, que son los 15 días. Como les digo, sin considerar agravantes o atenuantes, que sería indistintamente de la pregunta que me hizo Diego. Más o menos el ejemplo, Diego. Muy agradecido, doctor. No hay un quantum que determine el código, más bien hay la aplicación de atenuantes, atenuante trascendental y los agravantes. Así es. Muy amable, doctor. Muchas gracias por esa inquietud. Doctor, en los delitos imprescriptibles, ¿la imprescriptibilidad es solamente a la acción o también a las penas impuestas después de un juicio? Ya, lo que pasa es que, a ver, ahí tenemos que verificar, ¿no? Hay la imprescriptibilidad de la acción y hay la imprescriptibilidad de la pena, ¿sí? Muchos coinciden, obviamente, cuando son delitos de gran envergadura, ¿no? En donde existe imprescriptibilidad tanto para la acción, pero también existe imprescriptibilidad para la pena. Lo que sí considero, eso tiene que estar regulado propiamente en la ley y deberíamos en ese sentido ser muy taxativos y verificar cuáles sí son imprescriptibles tanto en la acción cuanto en la pena. Gracias, doctor, muy amable, una explicación muy concreta. Doctor, en una casuística, una persona que fue sentenciada, ha cumplido el 60% de la pena y es acreedor al beneficio penitenciario y el otro 40% es con presentación. Cumple 20% más en presentaciones, etcétera, etcétera. Deja de cumplir
faltándole 20% para que cumpla el 40%. Esta persona le revocan el beneficio penitenciario. Así es. ¿En qué tiempo prescribiría la pena para esta persona o el resto de pena? Qué buena pregunta, Diego. En doctrina, nosotros hablamos de 3 tipos de pena, ¿ya? Generalmente se habla, ¿no? La pena en abstracto, la pena en concreto, pero también tenemos la pena penitenciaria. La pena en abstracto, ¿cuál es? La del legislador, ¿no? El legislador impone en la norma su cuánto. La pena en concreto, el juez pone en el caso. Pero también la pena penitenciaria, que se somete justamente a regímenes, como el régimen semiabierto, el régimen abierto, es una pena distinta a la concreta, porque quizá reduce un poco más. Qué interesante la pregunta, Diego, porque eso nos permite ampliar, y me parece que eso debió haber tratado la Corte Constitucional. Es un vacío que deja la sentencia y que, a mi juicio, interpretando en contexto, deberíamos cogernos de ese 20% que faltó para hacer el cálculo, nada más. Porque de ahí el resto está cumplido. En base a la proporcionalidad. Justamente la proporcionalidad. Sí, me parece una excelente pregunta y debía la Corte desarrollar un poquito más sobre aquello. Sí, justamente al leer yo la sentencia y uno se comienza a plantear un poco de casuísticas. Dice, falta esto, pero bueno, estamos para estos, son estos espacios, para poder generar ciencia. Correcto. Debate, sí, y con eso poder, imagínense, qué sé yo, mandar un proyecto de ley, porque incluso esta ya debería ser reforma, ¿no? Todavía no está generada en las reformas, en el Código Orgánico Integral Penal, revisado las reformas y no está. Entonces, sí hay un poco de desidia en eso, pero para eso estamos, para estos espacios que nos ayuden para seguir avanzando en el derecho. Y pero Diego, solamente si es que le interrumpo, pero me acordé también de algo que es importante, que la Corte establece efectos de favorabilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué es esto? Porque los casos que están ya cumpliendo las penas o que están en alguna situación, digamos, que no han cumplido todavía, están prófugos, hablemos así, pueden aplicar esta sentencia a su beneficio. La favorabilidad tiene mucho que ver con el asunto de la extractividad normativa. La extractividad normativa tiene 2 componentes, la ultraactividad y la retroactividad. Tanto la ultraactividad cuanto la retroactividad son componentes de la favorabilidad, es decir, si la norma posterior es más favorable, se aplica, la norma anterior es más favorable, pues se hace ultraactiva y entra a regir aun cuando está ya derogada, ¿no? Entonces, eso es importante también tener en cuenta, Diego, con respecto a su pregunta. Muchas gracias, doctor. Como le dije, estos espacios son para esto, para el debate, para seguir avanzando en el derecho y para hacer un aporte a los profesionales y a los estudiantes del derecho. Y todas estas inquietudes, considero que habrá gremios y nosotros mismos, si es posible, que trataremos de canalizar a través de la Asamblea, a través de la Corte, para que se pueda solventar esos vacíos legales. Muy bien. Estimado doctor, otra pregunta que también me causó un poco decía, y en esto, aquí estamos hablando proporcionalidad, igualdad. Y imagínense, cuando existe un tema de un concurso real de infracciones, se acumulan las penas, dice la norma, se acumulan las penas hasta el máximo del doble de la más grave y no podrá exceder de 40 años. Para que la pena prescriba, tendrán que acumularse todas las penas. Esto no estaría atentando, vulnerando, contrariando el principio de proporcionalidad. Ya, ahí en este sentido, Diego, fuese interesante una posible consulta normativa al tema de la acumulación en el concurso real. ¿Por qué? Porque sí teníamos antes un principio que se le conoce como el de absorción, por ende la pena mayor era la que absorbía las penas menores. Pero actualmente, en verdad, las penas se van acumulando hasta 40 años. Ahora, en ese sentido, el legislador ha considerado proporcionar al momento esa forma en la cual está legislada este tema, ¿no?
Recordemos que hay el principio pro legislatore. A través del principio pro legislatore se entiende que todas las normas son constitucionales y solamente cuando existe una duda razonable, fundada, de la inconstitucionalidad, pues sabrá el máximo órgano determinar. Tal vez en esta sentencia ya nos da un análisis importante y es un buen preámbulo, ¿no?, para entender de que la proporcionalidad quizá también en ese sentido que usted, Diego, nos pone debería ser analizada, pero irnos al menos o desacatar el texto normativo como está no lo pudiéramos hacer en el concurso real. Sí, bueno, de verdad que siendo extensivo el agradecimiento que hace el compañero Diego sobre su dedicatoria, ¿no?, precisamente al tema de la academia, sobre su dedicatoria a aportar en estos espacios precisamente. Y bueno, y que podemos traerlo desde la bonita ciudad de Cuenca para acá, justo para aportar en ese sentido, ¿no? Para mí la exposición está sumamente clara, usted no podía ser de otra manera. ¿No? Ahora bien, nosotros en este espacio tenemos como línea, ¿no?, hacer un análisis crítico sobre la base de esto, que creo que parte de allí, ¿no?, de eso, así es, de eso trata. Nacen los temas. Entonces, queríamos abundar un poco con algunas preguntas, si me permite. Por ejemplo, leyendo la sentencia, en el numeral 15, si mal no recuerdo, de la misma decisión, la Presidencia de la República, creo que veníamos conversando previo a que llegáramos acá, la Presidencia de la República hace un argumento que la Corte Constitucional cita y dice que es necesario discriminar en cuanto a la prescripción cuando se trata de una persona que está prófuga, es decir, que no está cumpliendo la pena, a aquella persona que está cumpliendo la pena. Quisiera escuchar bueno, de un experto como usted, ¿qué opinión le merece este tema y qué nos dice la norma con respecto a este particular? Gracias, mi estimado Carlos. Bueno, a mí me pareció muy desajustado la posición de la Presidencia de la República, en verdad, porque ellos establecen de que no se puede hacer nada con respecto a la proporcionalidad simplemente porque el legislador así lo consideró, cuando en verdad el legislador está obligado también, como acabo de decir, la proporcionalidad juega un rol abstracto que se dirige al legislador, es decir, el legislador también tiene límites. La pretensión punitiva o el poder punitivo del Estado tiene límites, no puede ser ejercido de forma absoluta. ¿Y quién tiene que poner esos límites? Tanto el legislador, el momento en el que genera la norma, así como también el juez, el momento en el que va a punir a una persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, me pareció desajustado el criterio así tan simple de la Presidencia de la República en decir, el legislador tiene esas facultades y él consideró proporcional y así se tiene que hacer. No es así. Por otra parte, en el caso concreto de Carlos, tampoco es que el hecho de que una persona esté cumpliendo y de que la persona prófuga esté en una situación, como decirle, de ventaja, ¿no? Porque la Presidencia dice eso. Está bien que sea desproporcional la prescripción de la pena del de 6 meses para que se fuga, porque está prófugo. Prácticamente nos está diciendo eso, ¿no? Que es igual un criterio simple. Pero hay que analizar también, colegas, desde el punto de vista de que la doctrina también ha manifestado el hecho de estar prófugo no es una condición de tranquilidad. El hecho de estar prófugo no es una condición de paz, de armonía, es una condición en donde la ley y los entes llámese policía, los entes investigativos también tienen que estar actuando para poder ejecutar una pena, porque la tutela efectiva y el último componente de la tutela, ¿cuál es? La ejecución de las sentencias. Entonces, todo el aparataje y el andamiaje del poder punitivo del Estado tiene que estar preocupado en que se ejecute esa pena, y la persona prófuga no tiene paz, no tiene tranquilidad. Es una persona que durante ese tiempo la ley dice, ya no hemos podido hacerle cumplir la pena y el sufrimiento que usted haya tenido durante este tiempo pues va a ser acreedor a la prescripción. Por ende, no se puede decir que simplemente un prófugo está en tranquilidad, está en paz y que está en una condición diferente a la persona que en verdad está cumpliendo una pena. Claro, doctor. De hecho, eso que usted acaba de señalar me hace recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también habla un poco de que es un derecho humano el de una persona, y bueno, no es que avivamos acá el hecho de que la persona se vaya prófugas, sino que es un derecho humano de la persona el verse en una condición y el tratar de escapar de ella, ¿no?
pero que de otro lado es una potestad del Estado, el poder punitivo del Estado, en aplicar, como bien usted dice, ejercer la tutela administrativa en su último elemento, que es hacer cumplir la sentencia. Entonces, si el Estado de alguna manera no lo ha podido hacer, entonces pues el ciudadano no puede entonces ser el que pague precisamente por la inactividad del Estado en ese sentido, ¿no? Así es. Ya. Y volviendo un poco al tema del poder punitivo del Estado, la Corte Constitucional en esta sentencia nos ha hecho, y usted pues bien nos lo ha explicado, nos ha hecho mención de dos principios: el principio de la proporcionalidad y el principio de la racionalidad. Ahora, la Corte Constitucional hace mención de estos dos principios como una especie de freno también al poder punitivo del Estado. Así es. ¿De qué manera se puede visualizar estos dos principios como un freno a ese poder punitivo del Estado? ¿Cómo lo vería usted? ¿Cómo nos podría explicar eso? Gracias, Carlos. Tenemos que ir un poquito a la teoría, ¿no? A la teoría constitucional y a la teoría de fundamento del ius puniendi del Estado. En este sentido, el principio de mínima intervención penal constitucionalmente consagrado es básico, porque el principio de mínima intervención penal tiene dos componentes: la subsidiariedad y la fragmentariedad, ¿no? Atañe en este caso al derecho que se encuentra siendo afectado, ¿no? Y por otra parte a la gravedad de la conducta, ¿ya? Entonces, si es que vamos a eso, a respetar la mínima intervención penal, pues es obvio que la proporcionalidad tiene que ser aplicada por el legislador al momento de la creación, frenando, como dice Carlos usted, ¿cómo limita? Frenando de alguna manera, advirtiendo cuáles son aquellos bienes jurídicos los más importantes para poder ser protegidos, y por otra parte también indicando qué conductas son las más gravosas para poder ser aplicadas, o para que el derecho penal, que es el de última ratio para arreglar los problemas sociales, sea aplicado, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo ahí en las clases, ¿no? Hay una deuda, una letra de cambio. ¿Se afecta un bien jurídico? Claro, que no se paga, ¿no? Una letra de cambio impaga. ¿Se afecta un bien jurídico? Claro que sí. Patrimonio, ¿ya? ¿Esta afectación a ese bien jurídico es necesario que tenga una intervención penal? No. Entonces, ahí nosotros podemos observar una intervención de la mínima, más dicho, la aplicación del principio de mínima intervención en cuanto a la gravedad de la conducta. Tenemos una afectación a un bien jurídico, así es, pero esa afectación no tiene la gravedad de aplicar o de que el derecho penal sea el que pueda entrar a, digamos, sancionar esa conducta, ¿no? Es un ejemplo más o menos que puede servir. Claro, de esa manera, de alguna forma se le pone un freno, ¿no? Un freno, así es. Es que no es desbordado, el poder punitivo del Estado no puede ser desbordado. Ahí yo siempre también cito la teoría de los diques de Zaffaroni, ¿no? La teoría de los diques de Zaffaroni. Lo en clase muchas veces, ¿no? Claro, entonces, ahí los jueces tenemos que ser una especie de filtros para que no toda conducta, y disculpen aquí, por ejemplo, tenemos que hablar claro, el tema del populismo punitivo, ¿no? Es algo que también quisiera conversar con ustedes un poquito más, pero al momento vamos a concretarnos a la sentencia. Claro, lo que pasa es que justamente por eso es que la academia se presta para todo esto, ¿no? Esta es la oportunidad, es el escenario para debatir los temas sin mayores molduras, sin mayores frenos, ¿no? Es la libertad, así es. Claro, el numeral 31 de la misma decisión hace mención del principio de la proporcionalidad, ¿no? Y a mí, bueno, no particularmente a mí, porque la verdad que a los dos, cuando leíamos un poco el tema, nos llamó poderosamente la atención ese trato que le da la Corte Constitucional al principio de la proporcionalidad, precisamente cuando dice que pues no solamente se circunscribe la relación de la pena con la infracción, sino que también va más allá, es decir, va con todo lo que deviene de la imposición de la pena. Como bien usted lo dijo también en su exposición. Justamente en atención a eso, y usted también me hizo mención algo de un caso en materia de tránsito, por ejemplo, y nos cuestionábamos esto. Decíamos, claro, pero entonces, por ejemplo, cuando en materia de tránsito se impone no solamente una pena privativa de libertad, sino que se impone, por ejemplo, como reparación integral, el pago de un monto que quizás a una persona que gana un salario mínimo matemáticamente no le alcanza la vida para pagar,
¿no iría eso quizás también como en contra del principio de la proporcionalidad? Gracias, Carlos. Muy buena pregunta, en verdad. El principio de proporcionalidad permea, como bien anota la Corte Constitucional, a otros ámbitos también. La Corte dice, en el caso de la multa, en el caso de la reparación integral y en el caso de la prescripción. En el caso, bueno, vamos, hace un rato ya con Diego quedamos, no podemos decir que la reparación integral sea pena. Partimos de ahí, ¿no? Porque a veces sí nos confundimos y dices, prescribe la pena, entonces ya no tengo que pagar reparación integral. No, la reparación integral es una obligación civil que nace en la sentencia penal, a tal punto que yo luego puedo ejecutar civilmente a partir de las normas del artículo 371 del COGEP mi sentencia penal, porque es una obligación civil que nace, inclusive hablamos ahí de la solidaridad y todo eso, ¿no? Ahora, en el campo de la reparación integral, que no es pena, Carlos, su pregunta es muy buena porque se ha dicho ya doctrinariamente que la imposición de reparaciones integrales desajustadas, demasiadamente exuberantes, impagables, más bien en lugar de dar una tutela a la víctima, lo que hace es revictimizarla. ¿Por qué? Porque le hace que esa persona tenga que enfrentar un juicio civil de ejecución de algo que no va a poder cumplir y estará años y años en un proceso de ejecución buscando bienes para embargar, advirtiendo o insistiendo a los jueces para que busquen bienes, avalúos, posibles remates, etcétera, etcétera, en caso de que tenga suerte que la persona tenga bienes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los jueces? Y eso lo hemos hecho en la parte práctica, es imponer medidas de reparación integral que sean pagables, que sean cumplibles. Y la actual forma en la que los jueces estamos imponiendo ese tipo de medidas es teniendo en consideración dos aspectos. Primero, ¿cuál es la pretensión de la víctima? Porque recordemos, la víctima puede ser que no quiera dinero. La víctima quiera una disculpa pública, nada más. Yo he tenido casos en donde, inclusive en fallecimiento, las personas han dicho, no, la vida no tiene precio, yo lo que quiero es una disculpa o una medida de reparación integral en el sentido de que no se vuelva a repetir esta conducta, por ejemplo. Es decir, hay múltiples formas de reparar, ¿no? Tenemos garantías de restitución, garantías de satisfacción, garantías de no repetición, garantías de rehabilitación, garantías de investigación. Entonces, en base a eso, pues, el juez tiene que ser proporcional. Para el tema de una muerte con tránsito, por ejemplo, mi estimado Diego y mi estimado Carlos, sí, hay unos jueces toman el proyecto de vida, toman qué edad tenía la persona, calculan por lo que ganaba y por el resto del promedio de vida, de acuerdo al INEC, salen unas exorbitantes indemnizaciones. En la parte práctica, ¿han tenido pago? Es complicado. En cambio, luego se hace hay otra teoría que más o menos se toma, es el asunto de 4 años que establece el Código Laboral para efectos de una muerte culposa. Es como una suerte de una forma en la que los jueces tienen para decir, estamos hablando de la potestad laboral o cuánto hubieses trabajado esta persona. Entonces, el Código Laboral dice que por una muerte accidental son 4 años y eso calculamos solamente por 4 años. Pero la actual teoría que la propia Corte Nacional también ya la ha aplicado es considerar la pretensión de la víctima y la capacidad de pago del sentenciado. Entonces ahí hay algo que deberíamos promover, como nos decía Diego hace un momento, en estos espacios, que exista un avance normativo ahí en ese sentido para que nos ayuden a los jueces y nos den un poquito más de insumos. ¿Qué tal un análisis económico de la situación del procesado antes, por ejemplo? ¿Cuál es la pretensión de la víctima, no? Entonces nosotros sabemos si es que el sentenciado está en capacidad de pagar e impongo la reparación integral para que pueda cancelar ese valor. Creo que es una forma adecuada de hacer o de materializar la tutela efectiva, porque recordemos que la ejecución de las sentencias es parte de la tutela. Entonces, claro, y eso ayudaría bien, como usted dice, a generar mayores insumos a los jueces al momento de poder emitir una decisión más unísona, ¿no? Quizás con toda la situación. Bueno, como bien sabido, los abogados somos buenos argumentadores, pero no somos muy buenos matemáticos. Entonces yo quisiera, en función de eso, quizás si pudiera ilustrarnos con un nuevo ejemplo en cuanto a la desproporcionalidad que visualizó la Corte Constitucional en este caso, por ejemplo, un caso como el delito de estafa, que prevé una pena de 5 a 7. 5 a 7, así es.
partiendo de que a una persona le impongan el mínimo, que sería 5, y partiendo de que a una persona le impongas el máximo, que sería 7. Sí, ejemplifiquemos con el típico robo común, ¿no? Robo, fuerza en las cosas, 189, inciso segundo. 3 a 5 años, ¿ya? La persona se le condena a 3 años, ¿sí? ¿Cuánto tiene que esperar para que prescriba la pena? Con el 75.1 antes de esta sentencia. Tenía que esperar 7 años y medio, ¿no es cierto? Que serían 7 años, 6 meses, en realidad. Correcto, 7 años, 6 meses. Y al que le ponían 5, tenía que igual esperar 7 años y medio, es decir, solo 2 años y medio más. En cambio, el otro tenía que esperar, ¿cuánto sería? 2 años y medio, 3, serían 4 años y medio. Casi una desproporción de 2 años más que tenía que esperar, el que le pusieron 3 años. Actualmente, ¿cómo hacemos? Entonces ahora es 3 años, quiere decir que va a prescribir la pena en 4 años y medio. Claro. Porque es de 3 años más el 50% de 3, entonces 4 años y medio, ya no 7 años y medio, pero al que le ponen 5 años, a ese sí tiene que esperar 7 años y medio, entonces ahora sí es proporcional. Claro, que es como usted decía, y que quizás también como lo cita un poco la Corte Constitucional, entonces se estaba beneficiando al que quizás su conducta fue más gravosa. Correcto. Con una pena mayor. Correcto. Eso fue la conclusión. Así es. Finalmente, la doctora Teresa Núquez emite un voto concurrente en este caso, ¿no? Y pues ella, claro, a tenor de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, emite su voto concurrente en función de decir, pues sí estoy de acuerdo con la decisión, pero establezco unos parámetros, ¿no? La autora hace mención del artículo 76.2, básicamente habla claro, ella se refiere un poco al tema de un crimen, una pena ley, debería ser 76.3, pero creo que hace esa mención, y un poco de la potestad de la Corte Constitucional que prevé el texto constitucional en el 185 de poder emitir y evaluar los temas en eso. Incluso cita una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Acosta Martínez versus Argentina del 2020, todo esto para señalar de que, bueno, no estaba de acuerdo básicamente en la forma como al final resolvieron en eliminar esos dos parámetros de máxima y de pena. Es decir, ella como que señalaba que era propia del legislador hacer esa labor en ese sentido. Así es. La pregunta sería, o sea, primero, que estaríamos frente a una antinomia quizás por ese conflicto de normas. ¿Qué opinión le merece realmente esa posición de parte de la doctora Teresa? Que bueno, como bien sabemos nosotros, el voto concurrente suele ser más de estudio que a veces la misma decisión. Sí. ¿Qué opinión le merece usted? Excelente, gracias Carlos. Bien, los votos concurrentes son muy interesantes de poderlos analizar. Muchos dicen que los votos concurrentes están las decisiones futuras que va a tener las cortes, ¿no? Estos cuerpos colegiados o estos tribunales pluripersonales. ¿Por qué? Porque el voto concurrente, si bien es cierto, no es disidente, lo que hace es abonar con algo diferente en el sentido de las razones o los argumentos por los cuales se llega a la misma decisión. En este voto concurrente, efectivamente, se hace un análisis muy interesante en el párrafo 7 sobre lo que es el principio de reserva de ley, que eso es donde ella hace un análisis y le da una cierta potestad al legislador. Y le dice, bueno, pero o sea, el legislador tiene la facultad configurativa, ¿no? Él tiene que configurar tanto las infracciones cuanto los tipos. Entonces, las penas, las infracciones y las penas. Ella nos dice, la reserva de ley justamente está enfocada en esos dos escenarios, ¿no? En una garantía formal o de una manera formal, cuando habla de que la configuración está exclusivamente determinada para el legislador, con los tipos y las penas. Y por otra forma, de una manera más material, cuando habla de ella no dice expresamente, pero es la reserva de código. Claro. De que las leyes penales estén aglutinadas en un solo cuerpo, ¿no? Y obviamente con las garantías de lex certa, lex previa, lex stricta y lex scripta, ¿no? Ley previa, estricta, escrita, porque eso es justamente lo que tiene relación con el principio de la legalidad, que es 76.3, ¿no? La legalidad sustantiva, la legalidad adjetiva. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante el criterio de la jueza que concurre en su voto y da este realce al legislador. Ahora, otra cosa, recordemos que no creo que exista propiamente una antinomia ahí, mi estimado Carlos,
Porque la antinomia es cuando existe un choque de normas, ¿no? Aquí no hay choque de normas, pero recordemos que la Corte nos dice hasta que el COIP sea reformado. Entonces respeta a la Corte Constitucional, a final de cuentas, esa potestad del legislador, pero no deja de entrar a poder manipular el texto en el caso del Código Orgánico Integral Penal, lo cual está constitucionalmente facultado. Claro, en este caso se hizo la modificación y es obligatorio el cumplimiento. Así es. De verdad que es reiterativo el agradecimiento por su participación, por ilustrarnos, de verdad, a nosotros con tanto conocimiento, con su dedicación al tema de la academia, y pues invitando pues a toda la comunidad a seguirnos, a seguir preparándose, y pues le dejo los últimos minutos de la grabación para que se despida. Muchas gracias, apreciado Carlos, apreciado Diego. Yo me siento honrado nuevamente de poder estar acá conversando, ¿no? Diego nos dijo algo muy importante, acá estamos para debatir, y Carlos nos dijo algo muy importante, y los abogados nos gusta argumentar. De eso se trata, de saber que el derecho no está escrito en piedra, de saber que, como ya dijo Nietzsche, no hay verdades, lo que hay es interpretaciones, y cada uno de nosotros tiene una interpretación de las cosas, no se diga de un texto normativo, ¿no? Teniendo siempre presente y recalcando que la norma adjetiva en el campo penal, de acuerdo al artículo 13, ya tiene que ser interpretada de acuerdo al texto constitucional. Quitémonos ya esa idea de que la norma penal es estricta, sí, solamente en los tipos y las penas conforme lo establece el mismo artículo 13. Pero en el resto podemos nosotros interpretar y podemos cristalizar y materializar más las garantías constitucionales, no se diga más en el campo adjetivo o procesal, que la Corte ya ha dicho es solamente un medio para alcanzar la justicia, es una herramienta, no debemos ser rendir un culto tan excesivo a la ritualidad procesal. Bien, yo les agradezco nuevamente, les felicito por la iniciativa y siempre a las órdenes, apreciadas y apreciados colegas. Academia Jurídica, en sintonía con la justicia penal constitucional.